Mi madrastra me dejó en casa para limpiar mientras ellos se iban a una excursión familiar a la playa, así que me mudé con todo lo que poseía. Cuando regresaron a una casa vacía, intentaron disculparse y prometieron cambiar. Mi madrastra me dejó en casa para limpiar mientras ellos se iban a una excursión familiar a la playa, así que me mudé con todo lo que poseía. Cuando regresaron a una casa vacía, intentaron disculparse y prometieron cambiar. Vivía con mi padre, Ricardo, mi madrastra, Gabriela, y mis dos medios hermanos menores, Sofía, de 12 años, y Mateo, de 10. Mi madre biológica falleció cuando yo tenía 7 años, y papá se casó con Gabriela cuando yo tenía 9. Durante los últimos 10 años, he sido la niñera integrada, la limpiadora de la casa y la mano de obra general no remunerada en este hogar. No me malinterpreten, quiero mucho a Sofía y Mateo. Son buenos niños y no es culpa suya que su madre me trate como a una empleada del hogar en lugar de familia. Pero Gabriela, me ha hecho la vida miserable desde el primer día. Y mi padre se deja llevar por lo que ella diga para mantener la paz. El punto de quiebre llegó durante las vacaciones de primavera, mi último año de secundaria. Había estado trabajando a tiempo parcial en una cafetería local para ahorrar dinero para la universidad mientras mantenía un promedio de 3.8. Estaba agotada, estresada por los requisitos de graduación y necesitaba desesperadamente un descanso. Cuando Gabriela anunció que planeaban un viaje de fin de semana a Virginia Beach, en realidad me emocioné. Empecé a empacar mentalmente, pensando en lo agradable que sería relajarme junto al océano. Fue entonces cuando Gabriela soltó la bomba. De hecho, Elena, es mejor que te quedes y trabajes, dijo casualmente mientras cargaba el lavavajillas. Alguien tiene que limpiar la casa a fondo mientras no estamos, y tú podrías tomar turnos extra en la cafetería. Sofía y Mateo están muy emocionados por un tiempo familiar de calidad. Sentí como si me hubieran abofeteado. Tiempo familiar. Yo también soy familia. Gabriela se dio la vuelta con esa sonrisa falsa y compasiva que ha perfeccionado. Oh, cariño. ¿Sabes a qué me refiero? Los niños necesitan atención individual de sus padres. Además, siempre te quejas de que necesitas dinero para la universidad. Esto es perfecto. Mi padre, Ricardo, estaba sentado a la mesa de la cocina leyendo su periódico. Lo miré desesperadamente, esperando que dijera algo, cualquier cosa para defenderme. En cambio, solo asintió. Gabriela tiene razón, pequeña. Serás más productiva aquí de todos modos. Mi corazón se hizo añicos. Pequeña, así me solía llamar cuando era pequeña y me prestaba atención. Ahora, solo se sentía condescendiente. Pero no he tenido un descanso real en meses, protesté. He estado cuidando de Sofía y Mateo todos los fines de semana, haciendo todas las tareas del hogar, trabajando y manteniendo mis notas. Necesito este viaje. La expresión de Gabriela se endureció. Elena, te hemos dado un techo sobre tu cabeza y comida en la mesa durante 10 años. Lo menos que puedes hacer es contribuir a esta familia en lugar de ser egoísta. Esa palabra, egoísta, resonó en mi cabeza. Era egoísta por querer pasar tiempo con mi propia familia. Era egoísta por querer un descanso de ser su criada y niñera viviente. Los vi empacar sus maletas esa mañana de viernes. Sofía se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Ojalá pudieras venir, Elena. No será tan divertido sin ti. Mateo abrazó mis piernas. ¿Quién va a jugar videojuegos conmigo? Os divertiréis con mamá y papá, les dije, forzando una sonrisa. Sacarme muchas fotos, vale. Gabriela oyó y puso los ojos en blanco. Estarán bien. Tienes que dejar de hacer que esto sea sobre ti. Después de que se fueran, me senté en la casa vacía sintiéndome más sola que nunca. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Estaba cansada de que me trataran como si no importara, como si fuera una carga con la que tenían que lidiar. Decidí que era hora de que se dieran cuenta de lo que iban a perder. Llamé diciendo que estaba enferma para trabajar ese fin de semana, la primera vez que lo hacía. Técnicamente, no estaba programada para trabajar de todos modos, ya que eran las vacaciones de primavera, pero había planeado tomar turnos extra por el dinero. En cambio,
Pasé las 2 días enteros eliminando metódicamente cada rastro de mí de la casa. Empecé por mi habitación. Empaqué cada prenda de vestir, cada libro, cada cachivache que me pertenecía. Mi portátil, mi cargador de teléfono, mi joyero que había sido de mi madre. Todo fue a parar a cajas. Fueron necesarios varios viajes, pero logré meter la mayor parte de mis pertenencias en mi destartalada Honda Civic haciendo varias idas a una unidad de almacenamiento que alquilé esa mañana. Luego pasé a las áreas comunes. Cada foto familiar que me incluía fue retirada de las paredes. La sala de estar tenía toda una pared de galería de fotos. Y después de retirar las que me incluían, quedaron esos evidentes rectángulos vacíos donde solían colgar las fotos. No las reemplacé con nada. En la cocina, retiré el dibujo que Sofía había hecho de nuestra familia que me incluía, que había estado colgado en el refrigerador durante 2 años. Bajé el certificado cuando hice honor de que papá había exhibido con orgullo. Retiré el imán que traje de mi viaje escolar a Washington, D.C. Revisé cada habitación sistemáticamente. El baño se quedó sin mis artículos de tocador, mis toallas, mi organizador de ducha. El lavadero se quedó sin mi detergente y suavizante. Incluso me llevé la taza de café con mi nombre que Sofía me había hecho en clase de arte. Pero aquí es donde se pone interesante. No solo empaqué mis cosas al azar. Tenía un plan. Lo primero que hice fue documentar todo. Tomé fotos de mi habitación antes de empezar a empacar, mostrando todas mis pertenencias en sus lugares habituales. Tomé fotos de las fotos familiares en las paredes, los imanes de la cocina, todo. Quería pruebas de cuán integrada estaba en este hogar, cuánto espacio ocupaba realmente en sus vidas. Mientras empacaba, los recuerdos me invadieron. Encontré el diario que había llevado cuando tenía 13 años, lleno de entradas sobre sentirme invisible en mi propia casa. Había una entrada de Navidad de ese año que me hizo llorar. Gabriela les dio a Sofía y Mateo unos regalos increíbles, pero yo recibí un paquete de calcetines y una tarjeta de regalo de supermercado. Cuando le di las gracias, dijo, bueno, siempre te quejas de que necesitas cosas. No me estaba quejando. Solo estaba mencionando que mis zapatos tenían agujeros. Encontré tarjetas que había hecho para el Día del Padre a lo largo de los años que Ricardo nunca había reconocido. Regalos de cumpleaños que compré para Gabriela con mi dinero de niñera, esperando que se calentara conmigo. Siempre me daba las gracias amablemente, pero nunca la vi usar o llevar nada que le hubiera dado. En mi armario, descubrí el vestido que compré para la cena de aniversario de boda de Gabriela y Ricardo el año pasado. Había estado tan emocionada de celebrar con ellos. Había ahorrado durante semanas para comprar algo bonito. Luego, la noche antes de la cena, Gabriela me dijo que habían decidido que solo serían los 4 y que yo me quedara en casa con dinero para pizza. Nunca pude usar el vestido. Cada artículo que empacaba representaba un momento en el que intenté pertenecer, intenté ser parte de la familia solo para ser apartada. La ira que había estado hirviendo durante años comenzó a desbordarse. Decidí ser creativa con mi proceso de eliminación. En la sala de estar, había un retrato familiar que nos habíamos tomado en el estudio de J.C. Penney hace 2 años. Gabriela había insistido en obtener copias de tamaño cartera para todos. Encontré la pila de fotos en el cajón de cosas varias y tomé cada copia que me incluía, dejando solo las que eran solo Ricardo, Gabriela, Sofía y Mateo. Dejé esas esparcidas en la mesa de centro con la nota. Aquí están las fotos familiares que realmente querían. En el baño, no solo me llevé mis artículos de tocador. Me llevé la cortina de ducha que compré con mi propio dinero cuando Gabriela se quejó de que la vieja estaba mohosa. Me llevé los tapetes de baño que compré con mis ganancias. Me llevé los ganchos para toallas que instalé yo misma porque estaba cansada de que mis toallas cayeran al suelo. De repente, el baño parecía escaso y poco acogedor. La cocina fue donde realmente dejé mi punto. Había estado cocinando la mayor parte desde hacía 2 años, desde que Gabriela empezó a trabajar más horas. Me llevé todos los libros de cocina que había comprado, todos los utensilios especiales que había comprado con mi propio dinero, todas las especias que había añadido al estante usando dinero de mi trabajo en la cafetería. Me llevé la cafetera para la que había ahorrado y compré como regalo de Navidad para la familia, aunque provenía de mi propio sueldo.
Me llevé la licuadora que había comprado específicamente para hacer los batidos de la mañana de Sofía cuando ella pasó por su fase de comida saludable. Abrí el refrigerador y miré todos los recipientes de preparación de comidas que había llenado esa semana antes de que se fueran de viaje. Había pasado mi noche de viernes cocinando y racionando comidas para la semana siguiente, pensando que estaba siendo útil. En cambio, tiré todo en bolsas de basura. Si querían comidas caseras, que las hicieran ellos mismos. Pero la parte más satisfactoria fue lo que hice en las habitaciones de Sofía y Mateo. Ahora, antes de juzgarme, no me llevé nada que les perteneciera, pero había contribuido tanto a sus vidas a lo largo de los años. Obras de arte que les había ayudado a crear y que colgaban en sus paredes, fotos que les había tomado en varios eventos, pequeños sistemas de organización que había configurado para ayudarles a mantener sus habitaciones limpias. En la habitación de Sofía, creé toda una pared de galería de sus logros, fotos de eventos escolares, certificados de recital de piano, obras de arte de diferentes grados. Había pasado horas arreglándolo perfectamente, y a ella le encantaba presumir ante sus amigos. Retiré cada foto que había tomado, cada certificado que le había ayudado a enmarcar, cada obra de arte que la animé a crear. La pared parecía desnuda y triste. La habitación de Mateo tuvo un tratamiento similar. Había instalado un elaborado sistema de exhibición de Lego para él, con contenedores etiquetados y vitrinas giratorias para sus construcciones favoritas. Desmonté todo y lo empaqué. Compré la mayoría de las soluciones de almacenamiento con mi propio dinero. De todos modos, dejé las habitaciones funcionales pero notablemente diferentes. Sofía siempre había dicho que yo era quien ayudaba a que su habitación se sintiera acogedora y especial. Mateo a menudo se jactaba ante sus amigos de los sistemas de organización que había creado para él. Ahora verían cómo se veían sus habitaciones sin mi influencia. La parte más difícil fue revisar la computadora familiar y copiar todas las fotos que había tomado a lo largo de los años a mi portátil personal, y luego crear una carpeta separada para ellas titulada Fotos de Elena. No borrar. Les dejé una nota explicando que, si bien había tomado copias de las fotos que había capturado personalmente, los originales permanecerían en la computadora familiar, pero me pertenecían como la fotógrafa. Años de recuerdos, el primer día de Sofía en la secundaria, Mateo aprendiendo a andar en bicicleta, mañanas de Navidad, fiestas de cumpleaños. Documenté todo. Encontré vídeos que había tomado de los partidos de fútbol de Mateo, el recital de piano de Sofía, noches de cine familiar, horas de metraje de sus vidas que había editado y guardado cuidadosamente. Todo se fue conmigo. Mientras trabajaba, empecé a encontrar cosas que había olvidado, como la cápsula del tiempo que había ayudado a Sofía y Mateo a crear cuando eran más jóvenes. Planeamos abrirla cuando Mateo cumpliera 16 años. Me llevé eso también, junto con las fotos que habíamos tomado durante el proceso de creación. Si querían excluirme de las actividades familiares, podían excluirme de los recuerdos familiares también. Cuanto más retiraba, más obvio se hacía cuánto había contribuido a hacer de esa casa un hogar. Había pintado la habitación de Sofía cuando decidió que odiaba el rosa que Gabriela había elegido. Había ayudado a Mateo a reorganizar sus muebles al menos 6 veces para optimizar su espacio. Había colgado cuadros, organizado armarios, arreglado bisagras chirriantes y montado muebles. Había sido yo quien investigó y compró los muebles de exterior en el patio. Había plantado las flores en el jardín delantero de las que Gabriela siempre recibía cumplidos. Había elegido los cojines decorativos en la sala de estar que hacían que el sofá pareciera más acogedor. Todo se fue conmigo o fue a la basura. Para el domingo por la tarde, estaba emocional y físicamente agotada. Pero no había terminado. Tenía una fase más de mi plan que ejecutar. Verás, la familia de mi mejor amiga, Valeria, llevaba meses intentando convencerme de que me mudara con ellos. La madre de Valeria, Patricia, conocía a mi madre biológica desde que eran niñas, y siempre se había sentido protectora conmigo. Había sido testigo de cómo Gabriela me trataba y repetidamente me había ofrecido su habitación de invitados, especialmente porque Valeria se iba a la universidad en otoño. Siempre había declinado porque me sentía culpable de abandonar a Sofía y Mateo. Pero ese fin de semana, sentada en esa casa vacía, me di cuenta de que no los estaba abandonando. Me estaban abandonando las personas que se suponía que me amaban. Así que llamé a Patricia y le pregunté si la oferta seguía en pie.
Condujo hasta aquí de inmediato con Valeria y su padre, Roberto, para ayudarme a mudarme. Patricia me miró y me dio un abrazo enorme. Cariño, deberías haber llamado hace meses. Dijo, eres familia para nosotros. Nos ayudaron a meter todo en su SUV y mi coche. Patricia se horrorizó cuando le expliqué lo que había pasado. Fueron a la playa sin ti después de todo lo que haces por esa familia. La mejor parte, Patricia es agente inmobiliaria y sabe de Omestajín. Me ayudó a arreglar la casa para que mi ausencia fuera lo más obvia posible sin dañar nada. Dejamos los muebles exactamente donde estaban, pero los huecos en las paredes eran flagrantes. Mi habitación vacía parecía que alguien había muerto. El toque final fue algo que había estado planeando desde la mañana del sábado. Creé un álbum de fotos titulado Cómo se ve realmente la familia y lo llené con fotos de mi tiempo con la familia de Valeria a lo largo de los años. Fotos de Patricia trenzándome el pelo antes de los bailes de secundaria cuando Gabriela estaba demasiado ocupada. Fotos de Roberto enseñándome a cambiar una llanta cuando Ricardo dijo que me lo mostraría más tarde, lo cual nunca sucedió. Imágenes de cenas familiares donde me incluían en conversaciones donde mis opiniones importaban. Donde me preguntaban por mi día y me escuchaban. Dejé este álbum prominentemente expuesto en la mesa de centro, abierto en una foto mía riéndome en la mesa de la cocina de Patricia mientras me ayudaba con la tarea de cálculo. El contraste entre mi sonrisa genuina en esa foto y mis sonrisas forzadas en nuestras fotos familiares era marcado. También decidí dejar pruebas estratégicas de lo que se perderían. En el lavadero, dejé un horario detallado que creé de las actividades de todos, mostrando cómo había estado coordinando los viajes para Sofía y Mateo, gestionando sus horarios y asegurando que se cumplieran las necesidades de todos. Sin mí, tendrían que averiguar cómo llegaría Mateo a la práctica de fútbol los martes cuando Ricardo estuviera trabajando y Gabriela tuviera su club de lectura. Dejé una tabla de planificación de comidas en el refrigerador que mostraba 2 meses de cenas que había planeado y preparado. Al lado, publiqué recibos de comestibles que compré con mi propio dinero porque me había dado cuenta de que nos estábamos quedando sin cosas y no quería que Sofía y Mateo se quedaran sin nada. En el calendario familiar, resalté en marcador rojo todos los eventos que había estado gestionando, las conferencias de padres y maestros de Sofía a las que había asistido porque Gabriela no podía tomarse tiempo libre del trabajo. Las citas dentales de Mateo, la recogida y entrega escolar que había estado coordinando. La evidencia más condenatoria que dejé fue un cuaderno en el que había estado registrando los gastos del hogar que había estado cubriendo. Durante el último año, había gastado más de $2,000 de mi propio dinero en cosas para la casa y los niños. Todo, desde útiles escolares hasta regalos de fiestas de cumpleaños y comidas en restaurantes. Cuando a Gabriela no le apetecía cocinar, nunca pedía reembolso porque pensaba que eso era lo que hacían los miembros de la familia unos por otros. Fotocopié cada recibo y extracto bancario, resalté cada gasto y dejé todo en una carpeta titulada Contribuciones financieras de Elena al hogar. Por favor, reembolsen si solo soy la ayuda. Si solo soy la. Pero aquí es donde realmente se dejó claro el punto. Dejé una descripción detallada del puesto de trabajo que había escrito, con el formato de una oferta de empleo real. Se busca encargado/A de cuidado infantil y hogar a tiempo completo. Requisitos, disponibilidad 24/7 sin días libres. Responsable de toda la cocina, limpieza y cuidado infantil. Debe proporcionar transporte para las actividades de los niños. Se espera que utilice fondos personales para las necesidades del hogar. Debe aceptar la exclusión de actividades y decisiones familiares. Debe estar agradecido por vivienda y comida básicas. Se valorará experiencia previa siendo tratado/A como invisible. Compensación, agradecimientos ocasionales. Críticas cuando las cosas van mal y el privilegio de que te digan que eres egoísta cuando pides respeto básico. Beneficios, ninguno. Tienes suerte de estar aquí. Nota, este puesto fue ocupado anteriormente por un miembro de la familia que tontamente pensó que merecía ser tratado/A como tal. La pegué en la puerta principal donde la verían inmediatamente al regresar. La casa se sintió hueca cuando terminé. No era solo que mis cosas hubieran desaparecido. Era que toda la vida y calidez que había aportado al espacio se había eliminado. Las fotos familiares que quedaban mostraban a 4 personas que parecían felices juntas,
pero los espacios vacíos en las paredes contaban una historia diferente. Hice un último recorrido, tomando fotos de cada habitación en su nuevo y estéril estado. La sala de estar con sus evidentes huecos en la pared de galería. La habitación de Sofía con su pared de logros vacía. La habitación de Mateo con su colección de Lego esparcida por el suelo en lugar de bellamente expuesta. La cocina con su estante de especias vacío y electrodomésticos faltantes. El baño que ahora se parecía más a un hotel que a un hogar. Antes de irme, escribí una carta y la dejé sobre el mostrador de la cocina donde seguro la verían. Estimados Ricardo, Gabriela, Sofía y Mateo, ya que querían experimentar tiempo familiar de calidad sin mí, pensé en darles un adelanto de cómo se ve realmente. Como pueden ver, me he retirado a mí misma y a mis pertenencias de su hogar. No se preocupen. Encontré un lugar donde realmente me quieren. Gabriela, dijiste que era egoísta por querer ser incluida en las actividades familiares. Dijiste que necesitaba contribuir más en lugar de quejarme, así que contribuí eliminando la carga de mi presencia por completo. Estoy segura de que encontrarán que limpiar la casa a fondo ustedes mismos es mucho más eficiente sin mí. Ricardo, espero que encuentres la paz que buscabas al elegir su lado en lugar del de tu propia hija. Sofía y Mateo, los quiero mucho y siento que tenga que ser así, pero merezco estar en un lugar donde me traten como familia, no como empleada. Me quedaré con los Johnson. Si quieren contactarme, tienen mi número. Cariño para algunos de ustedes, Elena. Luego dejé mi llave sobre el mostrador y salí. La familia de Valeria fue increíble. Despejaron su oficina en casa y la convirtieron en un dormitorio para mí. Como todavía estaba terminando la secundaria, Patricia me ayudó a completar mi último año desde su dirección y a empezar a buscar universidades. Roberto, que es contratista, incluso me construyó estantes a medida para mis libros. La transición no fue fácil, a pesar de lo acogedores que eran los Johnson. Me sentía culpable por dejar a Sofía y Mateo, preocupada por cómo estaban afrontando los cambios repentinos. Pero también me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Por primera vez desde que murió mi madre, vivía en un lugar donde no estaba constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, en un lugar donde mi presencia era genuinamente deseada en lugar de simplemente tolerada. Patricia notó cosas de mí que mi propia familia nunca había notado. Se dio cuenta de que me había saltado comidas porque estaba tan acostumbrada a asegurarme de que todos los demás comieran primero. Notó que me disculpaba constantemente por ocupar espacio, por existir, por tener necesidades. Ella y Roberto trabajaron amablemente para que abandonara estos hábitos, asegurándome que pertenecía allí, que mis necesidades importaban. Valeria fue increíble durante la transición. A pesar de que estaba ocupada con sus propios preparativos para la universidad, se aseguró de que me sintiera apoyada e incluida. Me ayudó a montar mi nueva habitación, me llevó de compras para las cosas que había dejado atrás y pasó horas simplemente escuchándome procesar todo lo que había sucedido. La primera semana fue la más difícil. Seguía esperando que alguien me enviara un mensaje de texto preguntando dónde estaba la bota de fútbol de Sofía o cuándo era la próxima cita del dentista de Mateo. Mi teléfono se sentía inquietantemente silencioso. Estaba tan acostumbrada a ser la coordinadora familiar que no tener esas responsabilidades se sentía extraño, casi incorrecto. Pero los Johnson me ayudaron a darme cuenta de que este sentimiento era parte del problema. Había sido tan condicionada a ser útil que había olvidado cómo ser valorada por quien era, no por lo que hacía. Patricia se sentó conmigo una noche durante mi primera semana y dijo algo que se me quedó grabado. Cariño, el amor no es algo que se gana siendo útil. El amor verdadero es incondicional. No deberías tener que demostrar constantemente tu valía a personas que dicen que les importas. Fue durante este tiempo que comencé a comprender cuán tóxica había sido realmente la situación en casa. Viviendo con los Johnson, podía ver la diferencia entre una dinámica familiar funcional y lo que yo había estado experimentando. Roberto y Patricia a veces no estaban de acuerdo, pero hablaban de sus diferencias con respeto. Valeria era incluida en las decisiones familiares que la afectaban. Los sentimientos y opiniones de todos eran valorados, no solo los de las personas con más poder. También comencé a darme cuenta de lo aislada que Gabriela me había hecho sentir de la familia extendida y los amigos.
Siempre había hecho comentarios sutiles sobre que pasaba demasiado tiempo con la familia de Valeria, que siempre salía corriendo en lugar de estar en casa para ayudar. Me desanimaba a mantenerme en contacto con el lado materno de mi familia, alegando que era demasiado doloroso para Ricardo y que necesitaba seguir adelante en lugar de dwelling en el pasado. Pero Patricia me ayudó a reconectar con mi abuela materna, Beatriz, que vivía a unas 3 horas de distancia. Resultó que Beatriz había estado intentando mantener una relación conmigo durante años, pero sus llamadas y tarjetas habían sido interceptadas por Gabriela, quien afirmaba que me estaba protegiendo de dolorosos recordatorios de la muerte de mi madre. Cuando llamé a Beatriz y le expliqué lo que había sucedido, se sintió desconsolada, pero no sorprendida. Había sospechado que algo andaba mal. Cuando mis respuestas a sus cartas se volvieron menos frecuentes y más genéricas, me invitó inmediatamente a visitarla, y Patricia me llevó allí el fin de semana siguiente. Estar con Beatriz fue como encontrar una parte de mi madre que creía perdida para siempre. Tenía fotos de mi madre que nunca había visto, historias sobre su infancia que nadie me había contado. También tenía algunas verdades difíciles sobre Gabriela que ayudaron a poner las cosas en perspectiva. Tu madrastra me llamó hace unos 5 años, me dijo Beatriz mientras mirábamos viejos álbumes de fotos. Dijo que tenías dificultades para lidiar con la muerte de tu madre y que el contacto con nuestro lado de la familia lo estaba empeorando. Me pidió que me retirara por tu bien. Esta revelación me golpeó como un camión. Tenía 15 años cuando mi contacto con Beatriz se había reducido repentinamente. Había asumido que ella había perdido interés en mantener una relación conmigo. Que tal vez era demasiado doloroso para ella verme porque me parecía mucho a mi madre. Debería haber insistido más, continuó Beatriz, con lágrimas en los ojos. Debería haber insistido en hablar contigo directamente, pero Gabriela parecía tan preocupada por tu bienestar, y tu padre la respaldó cuando lo llamé. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. Enterarme de la manipulación de Gabriela me enojó más de lo que me había enojado la exclusión del viaje a la playa. No solo me había tratado mal. Había trabajado activamente para aislarme de las personas que me amaban. Me había robado relaciones, robado pedazos de la memoria de mi madre, robado conexiones que podrían haberme hecho sentir menos sola durante esos difíciles años de adolescencia. Pero la verdadera validación llegó el lunes por la mañana cuando mi teléfono empezó a explotar. Primero fue Sofía llamando llorando. Elena, ¿dónde estás? Tu habitación está vacía y mamá está en pánico. Luego Mateo, confundido y asustado. Te mudaste para siempre. Pero la llamada que más me satisfizo fue la de Ricardo. Elena Elizabeth, vuelve aquí ahora mismo. No puedes irte así. De hecho, puedo, le dije con calma. Tengo 19 años y estoy cansada de que me traten como si no importara. Estás siendo dramática. Vuelve a casa para que podamos hablar de esto en casa. Me reí y sonó amargo incluso para mí. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió como un hogar, papá? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando Gabriela me trataba como basura? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en las decisiones o actividades familiares? Silencio. ¿Lo imaginé? Continué. Me quedo donde soy, querida. Gabriela le arrebató el teléfono. Elena, esto es ridículo. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades. ¿Qué responsabilidades? ¿Te refieres a las que nunca preguntaste si quería tener? Las que donde obtengo todo el trabajo y ningún beneficio. Ya no soy tu niñera interna. Gabriela, esos niños te quieren. ¿Cómo puedes hacerles esto? Esto me hizo reír de nuevo. No les estoy haciendo nada a ellos. Tú creaste esta situación cuando decidiste que no era lo suficientemente familia para incluirla en las actividades familiares. Querían ver cómo se veía el tiempo familiar sin mí. Bueno, ahora lo saben. Las llamadas continuaron durante días. Sofía y Mateo estaban devastados, lo que me rompió el corazón, pero me mantuve firme. Acordé reunirme con ellos en un parque local 2 veces por semana, lejos de casa y lejos de Gabriela. Ricardo intentó el chantaje emocional. Tu madre no habría querido esto. Fue entonces cuando me enojé. No te atrevas a traer a mi madre a esto. Mi madre estaría horrorizada de cómo has dejado que tu esposa me trate.
Ella nunca habría permitido que me excluyeran de las actividades familiares o que me trataran como empleada en mi propia casa. 2 semanas después, Patricia se topó con Ricardo en el supermercado. Más tarde me dijo que parecía agotado y estresado. Aparentemente, Gabriela estaba luchando para mantenerse al día con todas las tareas del hogar que yo había estado haciendo, además de cuidar de Sofía y Mateo sin mi ayuda. Patricia dijo que Ricardo preguntó cómo estaba, y cuando le dijo que estaba prosperando, simplemente se veía triste y se alejó. El punto de inflexión llegó un mes después cuando Mateo tuvo un partido de fútbol. Había ido a todos sus partidos desde que empezó a jugar, y no iba a parar ahora. Me senté en las gradas con Patricia, lejos de donde estaban Ricardo y Gabriela. Mateo marcó un gol y de inmediato miró hacia las gradas, buscándome como siempre lo hacía. Cuando me vio, su rostro se iluminó y saludó con entusiasmo. Aplaudió y le devolví el saludo, y él sonrió. Después del partido, corrió hacia mí en lugar de ir a ver a sus padres primero. «Elena, ¿viste mi gol?» El entrenador dijo que estoy mejorando mucho. Lo vi. Estoy muy orgullosa de ti, campeón, le dije, abrazándolo fuerte. Sofía se unió a nosotros y nos tomamos selfies juntos. Las publiqué en redes sociales con la leyenda, muy orgullosa de mi increíble hermanito, nunca me pierdo un partido. Fue entonces cuando noté a Gabriela observándonos desde el otro lado del campo. Parecía enojada, pero más que eso, parecía preocupada. Ricardo estaba de pie junto a ella, y por primera vez en años, parecía que la estaba cuestionando en lugar de simplemente seguir lo que decía. Después del partido, Ricardo se acercó a mí mientras Gabriela ayudaba a Mateo a preparar su equipo. «Elena, ¿podemos hablar?» «Estamos hablando ahora». Parecía incómodo. Quiero decir, hablar de verdad sobre todo. Estudié su rostro. Parecía mayor de lo que recordaba. Cansado. ¿De qué hay que hablar, papá? Tomaste tu decisión. Cometí un error, dijo en voz baja. He estado cometiendo errores durante mucho tiempo. Esto me sorprendió. Ricardo nunca admitía cuando se equivocaba en algo. Gabriela ha estado luchando desde que te fuiste. La casa, los niños, todo. No se dio cuenta de cuánto estabas haciendo. Intenté decirles a ambos durante años que estaba abrumada. Sé que debí haber escuchado. Hizo una pausa, mirando sus manos. La casa se siente mal sin ti. Sofía llora todas las noches preguntando cuándo volverás a casa. Mateo sigue poniendo un lugar para ti en la cena por costumbre. Mi corazón dolía por los niños, pero me mantuve firme. Eso no es mi culpa. No, no lo es. ¿Es mía? Levantó la vista hacia mí. Gabriela quiere hablar contigo. Quiere disculparse. Casi me reí. Quiere disculparse porque necesita a su niñera gratuita de vuelta, no porque realmente piense que hizo algo malo. Ricardo se encogió de hombros porque ambos sabíamos que tenía razón. No voy a volver solo para caer en los mismos patrones, le dije. Soy feliz donde estoy. Me valoran allí. ¿Qué tomaría? Preguntó desesperado. ¿Qué tomaría para que volvieras a casa? Lo pensé seriamente. Honestamente, no creo que Gabriela sea capaz de tratarme como familia en lugar de como empleada. Y no creo que seas lo suficientemente fuerte para defenderte de ella cuando no lo hace. Su rostro se ensombreció y sentí un pinchazo de tristeza. A pesar de todo, todavía lo quería. Las llamadas continuaron durante días. Sofía y Mateo estaban devastados, lo que me rompió el corazón, pero me mantuve firme. Acordé reunirme con ellos en un parque local 2 veces por semana, lejos de la casa y lejos de Gabriela. Durante nuestra primera reunión en el parque, Sofía estaba apegada y llorosa. ¿Por qué nos dejaste? Seguía preguntando. ¿Hicimos algo mal? Me mató verla culparse a sí misma. La senté en un banco y le expliqué lo más suavemente posible. No, tú y Mateo no hicieron nada malo. Los quiero mucho a ambos, pero a veces los adultos toman decisiones que se hacen daño unos a otros, y necesitaba ir a un lugar donde me sintiera querida y respetada. Mateo,
al ser menor, estaba más confundido que nada. Pero te quieren. Quiero que vuelvas a casa. Lo sé, campeón. Y tal vez algún día las cosas serán diferentes. Pero ahora mismo, necesito quedarme donde la gente me trata como familia todo el tiempo. No solo cuando necesitan algo de mí. Estas conversaciones con los niños fueron desgarradoras, pero también necesarias. Me di cuenta de que al permanecer en esa situación tóxica durante tanto tiempo, le había estado mostrando a Sofía y Mateo que era normal que los miembros de la familia se trataran con falta de respeto. Al irme, les estaba mostrando que las personas tienen derecho a exigir un mejor trato. Mientras tanto, la vida en casa aparentemente se estaba desmoronando. Valeria escuchó a través de su madre, que se topó con vecinos en el supermercado, que Gabriela había estado llamando frenéticamente a personas para buscar niñeras para Sofía y Mateo. Nunca se había dado cuenta de cuánto dependía de mí para el cuidado infantil porque se había vuelto automático. La ropa se estaba acumulando porque nadie sabía cómo trabajar con el horario que desarrollé para mantener la ropa de todos limpia y organizada. Sofía se había quedado sin su champú favorito porque a nadie se le ocurrió comprar más. Siempre había sido yo quien se daba cuenta cuando los suministros del hogar se estaban agotando. Lo más importante, nadie sabía dónde estaba nada. Había sido el sistema de archivo viviente de la familia, manteniendo un registro de documentos importantes, papeles escolares, información médica, horarios y suministros. Sin mí, no podían encontrar los papeles de inscripción de fútbol de Mateo, no tenían idea de cuándo estaba programada la lección de piano de Sofía y no sabían en qué cajón estaba el termómetro cuando Mateo tuvo fiebre. Patricia escuchó de otra vecina que Gabriela se había perdido 2 reuniones importantes de trabajo porque se había olvidado de los días de salida temprana de Mateo. Algo que siempre había seguido en el calendario familiar y recordaba a todos con antelación. La casa en sí aparentemente era un desastre. Sin mi limpieza y organización constantes, las cosas se estaban deslizando hacia el caos. Gabriela siempre se había enorgullecido de tener un hogar digno de Instagram, pero eso solo fue posible porque yo había estado haciendo la mayor parte del trabajo real para mantenerlo. Ricardo volvió a intentar el chantaje emocional. Tu madre no habría querido esto. Fue entonces cuando me enojé. No te atrevas a traer a mi madre a esto. Mi madre estaría horrorizada de cómo has dejado que tu esposa me trate. Ella nunca habría permitido que me excluyeran de las actividades familiares o que me trataran como empleada en mi propia casa. Esta conversación ocurrió durante la 3ª semana, y fue la primera vez que realmente me desahogué con él. Había estado reprimiendo mi ira, tratando de ser madura y razonable, pero su intento de usar la memoria de mi madre rompió algo dentro de mí. ¿Quieres hablar de lo que mi madre habría querido? Continué, mi voz temblando de rabia. Ella habría querido que su hija fuera amada incondicionalmente por su padre. Ella habría querido que me protegieran y me apreciaran, no que me usaran como mano de obra gratuita y luego me excluyeran cuando fuera el momento de divertidas actividades familiares. Elena, por favor. No, no he terminado. Mi madre habría querido que yo conociera a su familia, que tuviera relaciones con mi abuela y tías y primos. Pero Gabriela se aseguró de que eso no sucediera, ¿verdad? Te convenció de que era demasiado frágil para manejar el contacto con el lado de la familia de mamá. Me aisló de las personas que realmente me amaban, para poder mantener el control. Ricardo se quedó en silencio. Pude decir que esto era nuevo para él, lo que de alguna manera lo hacía peor. Había estado tan desconectado de mi vida emocional que ni siquiera sabía de la manipulación de Gabriela. Llamó a mi abuela hace 5 años y le dijo que dejara de contactarme, continué. La abuela Beatriz pensó que estaba respetando mis necesidades, pero en realidad solo estaba permitiendo el deseo de Gabriela de borrar a mi madre de mi vida. ¿Cómo pudiste permitir que eso sucediera? Yo. No sabía eso. Por supuesto que no lo sabías. Dejaste de prestar atención a mis necesidades en el momento en que Gabriela entró en escena. Estabas tan ansioso por tener una nueva esposa que olvidaste que ya tenías una hija que te necesitaba. La conversación terminó con Ricardo llorando, algo que nunca antes había visto. Pero no sentí pena por él. Él había tomado sus decisiones y ahora estaba enfrentando las consecuencias. El punto de inflexión llegó cuando Gabriela misma llamó aproximadamente un mes después de que me hubiera ido.
Pero esto no se parecía a sus llamadas anteriores donde había estado a la defensiva y exigente. Esta vez sonaba agotada y humilde. Elena, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo. Está bien, dije, sorprendida por su tono. ¿Realmente te traté tan mal como todo el mundo me dice que lo hice? Esta pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? He estado hablando con mi hermana sobre todo lo que ha pasado y ella señaló algunas cosas sobre cómo te traté que nunca había pensado realmente. Luego, la consejera de Sofía me pidió que describiera nuestra dinámica familiar. Y cuando lo estaba explicando en voz alta, hizo una pausa. Dios mío, Elena, sonaba horrible. Sonaba como si estuviera describiendo a una sirvienta, no a un miembro de la familia. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Sigo pensando en incidentes específicos, cosas que dije e hice. Y estoy empezando a verlas desde tu perspectiva, como lo del viaje a la playa. Sabía cuando dije que debías quedarte en casa que era cruel. Sabía que te dolería, pero me convencí de que era práctico, que tenía sentido financiera y logísticamente. Ella estaba llorando ahora, lo cual también era algo que rara vez había visto. Pero no se trataba de practicidad, ¿verdad? Se trataba de que yo quería tener tiempo solo con mis hijos biológicos, y estaba dispuesta a hacerte daño para conseguirlo. Te excluí de tu propia familia. Esta era una Gabriela completamente diferente a la que había conocido. Continuó hablando, con la voz temblorosa de emoción. He estado hablando con mi hermana sobre todo lo que ha pasado y ella señaló algunas cosas sobre cómo te traté que nunca había pensado realmente. Luego, la consejera de Sofía me pidió que describiera nuestra dinámica familiar. Y cuando lo estaba explicando en voz alta, Dios mío, Elena, sonaba horrible. Sonaba como si estuviera describiendo a una sirvienta, no a un miembro de la familia. Esto no era lo que esperaba de Gabriela jamás. No te pido que me perdones de inmediato, continuó. Ni siquiera te pido que vuelvas. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que te hice, y lo siento. Lo siento muchísimo. Me encontré llorando, lo cual me sorprendió. Había estado enojada tanto tiempo que olvidé que había tristeza debajo de todo eso. Necesitaba oír eso. Lo admito. Pero Gabriela, no puedo simplemente volver y pretender que todo está bien. Ha cambiado demasiado. Lo sé. Entiendo si no puedes perdonarme. Entiendo si nunca quieres volver a vivir con nosotros. Es que... Te extraño. Sofía y Mateo te extrañan. Incluso Ricardo, aunque es demasiado terco para decirlo correctamente, te extraña. Hablamos durante más de una hora. Gabriela me contó cómo había crecido en una casa donde se esperaba que cuidara a sus hermanos menores y cómo había repetido inconscientemente ese patrón conmigo. Habló de lo asustada que había estado de ser madrastra y de cómo había compensado en exceso priorizando a sus hijos biológicos. Nada de eso excusaba su comportamiento, pero me ayudó a entenderlo. El avance llegó cuando dijo, sigo pensando en cómo me sentiría si alguien tratara a Sofía como yo te traté a ti. Si alguien la hiciera sentir que no pertenecía a su propia familia, me da asco pensarlo. Fue entonces cuando supe que su disculpa era genuina. Acordamos terapia familiar, todos juntos. Patricia y Roberto apoyaron mi decisión, aunque me dejaron claro que siempre tendría un hogar con ellos. Las sesiones de terapia fueron intensas. Sofía y Mateo pudieron expresar lo confundidos y heridos que habían estado por toda la situación, aunque la terapeuta les ayudó a comprender los conceptos de manera apropiada para su edad. Ricardo tuvo que enfrentarse a cómo me había fallado como padre al no protegerme del trato de Gabriela. Gabriela tuvo que enfrentar la realidad de cómo sus acciones habían afectado a todos en la familia. Tardamos 6 meses de sesiones semanales, pero lentamente comenzamos a reconstruir nuestra relación. Gabriela y yo establecimos nuevos límites. No sería automáticamente responsable del cuidado infantil o de las tareas del hogar. Si necesitaban ayuda, pedirían, no exigirían. Sería incluida en todas las actividades y decisiones familiares que me afectaran. Lo más importante, Ricardo aprendió a hablar cuando no estaba de acuerdo con Gabriela en lugar de simplemente seguir lo que decía. No me mudé a casa de inmediato. Me quedé con los Johnson durante mi último año y comencé la universidad comunitaria en otoño,
pero comencé a pasar los fines de semana en casa de nuevo y las vacaciones y las cenas familiares. La primera vez que Gabriela me invitó a ir de compras con ella y Sofía solo porque quería pasar tiempo conmigo, no porque me necesitara para cuidar de Sofía, casi lloré. Era algo tan pequeño, pero significaba todo. Sofía y Mateo también se relajaron lentamente. Ya no parecían temer que pudiera desaparecer de sus vidas nuevamente. Sabían que tenía mi propio espacio con los Johnson, pero eso no significaba que los quisiera menos. De hecho, el tiempo separados había fortalecido nuestro vínculo. Podía ser su hermana, no su cuidadora. El verdadero punto de inflexión llegó durante Acción de Gracias ese año. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, y por primera vez, Gabriela me pidió que dijera la gracia. Me quedé helada, sorprendida porque siempre había reservado ese papel para Ricardo. Pero ella me miró con lágrimas en los ojos y dijo, «Eres parte de esta familia, por favor». Así que lo hice. Y mientras miraba alrededor de la mesa a Sofía y Mateo sonriéndome, Ricardo asintiendo y Gabriela luciendo realmente arrepentida, me di cuenta de que las cosas realmente habían cambiado. Tal vez no perfectas, pero mejores. No ha sido fácil. Todavía hay momentos en que Gabriela cae en viejos hábitos o Ricardo evita el conflicto. Pero la diferencia ahora es que ya no estoy en silencio. Hablo. Exijo respeto y por primera vez me escuchan. A veces, tarde en la noche, todavía pienso en ese fin de semana en que me dejaron atrás para ir a la playa. Recuerdo la ira, la soledad, el vacío en mi pecho. Pero también recuerdo el poder que sentí al recuperar mi vida, empacar mis cosas y mostrarles cómo era la vida sin mí. Si no hubiera sido excluida, si Gabriela no me hubiera dicho que era egoísta, tal vez nunca habría encontrado la fuerza para irme. Tal vez nunca habría descubierto que merecía algo mejor. Ahora, cuando miro las fotos en la pared de nuestra casa, estoy en ellas. No solo físicamente presente, sino verdaderamente parte de la familia. Y cuando me miro en el espejo, veo a alguien que se negó a ser borrada. Alguien que luchó por su valía y ganó. Sé que no todas las historias como la mía terminan así. Algunas familias nunca cambian. Algunas disculpas nunca llegan. Pero la mía sí, y estoy agradecida. Agradecida a Patricia y Roberto por darme un hogar cuando más lo necesitaba. Agradecida a Valeria por ser la hermana que elegí. Agradecida a Beatriz por recordarme el amor de mi madre. Y sí, de una manera extraña, incluso agradecida a Gabriela por empujarme al punto de quiebre donde finalmente descubrí mi propia fuerza. Porque al final, eso es lo que me salvó.